no tiene ningún tipo de explicación, como una abogada que tiene supuestamente tantos años, más de 20 años en función de la ley, y tiene tantas personas que de pronto ha representado y sabe cómo conducirse entre profesionales, puede hacer algo así. Bueno, es que detrás de nosotros también, Wendy, está el abogado José Campagnoni, está la Que abogada, tiene o casi sea, 40 años en 40 y servicio. pico de Así, años de señores, estar con no, nosotros. no se puede Pero, decir. pero independientemente de eso, ¿cómo es que dice el dicho? Deja que los perros ladren, señal que estamos cabalgando. Eso es Don Quijote de la Mancha. Pero independientemente de todo, Wendy, O sea, estás haciendo ruido. sí, eso es lo más interesante. Lo más agradable para nuestros estimados radioescuchas de 1450 AM 101.9 FM es que la labor que nosotros estamos haciendo en nuestra comunidad es una labor extremadamente social y de carácter informativo y adicional informativo, eh, beneficioso para cada uno de ellos y sobre todo en los trámites legales, ¿no? En los trámites legales que el costo es demasiadamente alto para nuestra comunidad. Hoy por hoy, las personas que al final de toda esta situación que ha provocado la administración Trump, ha sacado a la luz una cantidad de situaciones que nuestra comunidad se está haciendo afectada. Y las personas anteriormente, Wendy, a lo mejor no se le ponía el enfoque preciso de lo que teníamos como, como prioridad. No era la prioridad lo que era inmigración. La prioridad es, y muchos de los hispanos, acuérdate que nosotros con los años que llevamos acá, hemos visto una migración masiva. Acelerada, sí. Yo estoy aquí en los Estados Unidos desde el año 1988. O sea, estamos hablando 88, vamos a cumplir 40 años Claro. de vivir en los Estados Unidos. Yo he visto una migración argentina, de Argentina. Yo he visto inmigración cubana y agresiva, la migración cubana, nicaragüense. Hemos visto la parte colombiana, migración colombiana, que yo creo que tú viniste en los años 2001, ¿no? Ajá, 2002. en esa inmigración colombiana que fue fuerte. Claro, que fue agresiva también. Posteriormente los venezolanos, haitianos, o sea, de todas partes, pero la prioridad era llenar una documentación y yo estoy de acuerdo, fíjate, y lo digo y lo sigo manteniendo, yo estoy de acuerdo que cuando venimos hay personas que nos quieren ayudar para Ujú. podernos estabilizar nosotros en esta nación y lo primero que hacen es, bueno, llena los papeles para que tengas un Social Security Claro. y tengas un permiso de trabajo. Estoy hablando que esto es a partir del año 2002, porque anteriormente, antes del año 2002, si tú no calificabas, si tú no tenías la documentación correcta, no te iban a dar un permiso para poder trabajar. O sea, todo esto ha ido cambiando a medida que han ido pasando, evolucionando el sistema. Entonces nos damos cuenta nosotros los inmigrantes que tenemos un déficit enorme. ¿Por qué? Porque no estamos siendo bien asesorados. Entonces corremos con el riesgo, y muchas de las situaciones, anteriormente, un trámite migratorio, por ejemplo, las hojas que se llenan son hojas que, pues como los llena papeles y como todo mundo, los puede llenar. Lo único que hay que tener mucho cuidado con la documentación y sobre todo con esto de los checkmarks. Cuando tú haces un checkmark y lo das mal, pues entonces puede generar algún tipo Claro. de situación con el oficial de inmigración que vaya a tomar el caso. Entonces, anteriormente, y vamos a hablar, por ejemplo, el caso del cubano, el cubano llegaba, ¿verdad? La aplicación de su año y un día, que es la ley de ajuste cubano, mandaba la información, mandaba copia de la prueba de que es cubano y automáticamente eh, aplicaba para su residencia. Ujú. Teníamos la gran ventaja
que en el año 96, creo, no recuerdo exactamente si fue en el 96 o en el 94, cuando el presidente que estaba en función en aquel entonces, Bill Clinton, vino y designó una cosa que se llamaba pie seco, pie mojado. ¿Por qué? Porque en aquel entonces existía la misma situación que está existiendo con el cubano en este momento, con el I-220A y el I-220B. Pero en aquel entonces no eran tan severos como está sucediendo en este momento. Entonces se creó pie seco, pie mojado, que nada más el hecho de que tú llegaras a cualquier territorio estadounidense, vamos a decir, entrabas por los cayos, en Cayo Hueso, Cayo Maratón, Cayo Isla Morada, o acá en la parte de Biscayne, donde entraras y donde te pudieras refugiar y tocaras tierra americana, pues ya tenías derecho a poder aplicar para esperar un año y un día y ya entraba a tu proceso de residencia. Esto por hoy se terminó. Los nicaragüenses veníamos y cruzábamos la frontera ya sea por Tamaulipas, por Matamoros, por donde sea, por La Yuma, por donde sea que tú hayas entrado a los Estados Unidos, el nicaragüense venía, se entregaba, porque lo primero que tienes que hacer es entregarte a las autoridades americanas y ellos empezar el proceso para el lugar donde tú te vas a refugiar. Y en el dado caso, cuando llegas a lo que es los Estados Unidos, vamos a decir, si tú venías para Miami, que muchos de los nicaragüenses muchos se quedaron en Texas, otros se fueron para California, otros acá al sur de la Florida. Entonces, te mandaban tu documentación de asilo para ese lugar. Entonces, tú buscabas a una persona que te llenara tu asilo completamente a través de un familiar, y entonces ese familiar que tenía más tiempo podía decirte, mira, no seas loco, ¿para qué tú vas a buscar un abogado? Eso sí, fulanita de tal estudió y trabajó con fulanito, que es abogado, y entonces le está llenando los papeles y te vas a ahorrar el dinero de eso. Llenaron los documentos, no existía un litigio tan grande para esa nacionalidad. Posteriormente entra el venezolano y a partir del año 2020, el 21 creo que fue la primera entrada del TPS, que fue la primera estabilidad que tuvieron los venezolanos. Los venezolanos tenían la gran oportunidad de meter su asilo. ¿Por qué? Pero iban bajo la regla. O sea, llegaste antes de cumplir el año, metían su asilo y empezaban a gozar de ese beneficio a los 150 o a los 180 días de haber entrado a los Estados Unidos. Y en el año 2021 otorgan una cosa que se llama el TPS, permiso de trabajo temporal, para que aquellas personas que estaban en un limbo migratorio, porque habían entrado por la frontera, entonces se desbocó una cantidad de personas para entrar a los Estados Unidos y empieza vulgarmente, como se debe llamar, el desorden, ¿verdad? Porque todas esas personas que le aplicaron para TPS, ¿verdad? Y todas esas personas que entraron, que no aplicaron para asilo y no gastaron ni $1 en ese proceso, sino que $40 costaba la aplicación del TPS y lo llenaba Juanito Pérez. Y cualquier persona, llenaba eso, te cobraba $100, después 150 por el permiso de trabajo, te ahorraba lo del asilo. Y la complicación del asilo, porque si se volvía a estabilizar Venezuela, que sabemos que va a ser muy difícil, entonces estas personas no habían metido un asilo. Entonces, me recuerda que en una de las ocasiones nosotros tuvimos una entrevista con una persona que había entrado por la frontera y me dice en la asesoría que le estamos dando, no sé si sea recomendable que yo meta asilo afirmativo o meta el asilo sí, que eso no es una opción. porque no tienen idea de cómo funciona.
yo dentro de la parte me quedo frisado, ¿no? Porque el tema del inmigrante lo habla con tanta propiedad y entonces tú lo tienes que aprender a sobrellevar la situación, porque no es que tú te mereces asilo afirmativo o tú eres asilo defensivo. Entonces, las personas creen que era que ellos tomaban la determinación de que si lo hago de esta forma, lo hago de la otra. Entonces hubo mucha desorientación y hoy por hoy todas esas personas, hubo una cantidad de errores. Uno de los principales errores que se cometieron era que las personas que habían entrado por la frontera no tienen o no podían tener acceso a que su asilo sea entregado al departamento de USCIS, Claro. porque no es un asilo afirmativo, sino que es un asilo defensivo. Pero ¿qué es lo que sucede? Que si tenían TPS, en el dado caso de la confusión de los venezolanos, es que el TPS sí tiene que ir o sí tenía que ir al departamento de USCIS porque era un estatus temporal para poder laborar en los Estados Unidos. Entonces, ahí hubo una confusión y ahí las personas que estaban a cargo de llenar los papeles le crearon, primero tuvieron una demanda, o sea, una demanda de trabajo, una demanda de ganar dinero, una demanda de producir una cierta cantidad. Y lógico, empezaron a tener información correcta en algunos de los casos, porque cuando metían el TPS, lo metían al departamento de USCIS, correcto, para que pueda generar el permiso de trabajo. Pero cuando tú tienes el asilo, tú no lo podías meter en USCIS, porque tenías que meterlo en el EOIR, que es la parte defensiva. Entonces, lo que hicieron, por desconocimiento, me imagino, que lo mandaron a USCIS. Y hoy tenemos algunos lo mandaron bien, pero hoy tenemos un limbo migratorio. Adicional a esto, tenemos el problema de que hubo una pandemia. Adicional a la pandemia, hubo un retraso. La pandemia duró casi un año. Y todas esas personas que tenían cita en corte tuvieron que reemplazarle en otra ocasión. Adicional, el caso tan grande es que los jueces no pueden atender a tanta gente que logró aprovecharse de entrar a los Estados Unidos de manera incorrecta para entrar a Estados Unidos, y entonces el flujo de personas y los errores de inmigración, o sea, no de inmigración, sino de los llenapapeles, que sé el gran enojo que hay con las personas que se dicen llamar notarios, que son notarios porque ya lo hemos hablado que es el proceso de notario, pero metieron los documentos mal. Entonces, cuando el departamento de USCIS estaba revisando el asilo, tiene que cerrar el asilo y mandárselo para atrás a la persona o transferirlo al IOIR. Y esa transferencia tiene congestionado o tenía congestionados el departamento del IOIR. Hoy por hoy, para que usted tenga una idea, cuando usted tiene un caso de corte, muchas de las personas ven muy fácil el procedimiento. ¿Por qué? Porque cuando usted llega a la corte, el juez lo que está haciendo es un intermediario entre la persona perjudicada, el gobierno, que en este caso es USCIS, y el juez. El juez, bajo ninguna circunstancia, piensa que te van a perjudicar, sino que él está puesto ahí para tomar decisiones correctas y que la integridad física, mental y emocional de la persona no sea dañada. ¿Y qué es lo que hace el departamento de USCIS o el departamento de inmigración? Es lo que necesita es que te saquen del país. Y tú lo que quieres es quedarte. Entonces, en la primera audiencia, que se llama el Master Hearing, usted llega para allá, el juez te va a leer los cargos, pero ve lo indefenso que estás. ¿Por qué? Porque no conoces la ley, no tienes
las herramientas que tiene el oficial de inmigración, o sea, el persecutor o el abogado de inmigración que te está acusando que no te quiere nada, no quiere que tú estés aquí. Entonces, es un poder tan grande que tiene esa persona contra ti que estás indefenso. Entonces, el juez, en término medio, viene y te dice, mira, vamos a hacer una cosa, Wendy Pineda. Usted necesita una representación legal, usted puede buscar un abogado, te ve indefensa, te ve que a lo mejor eres una persona económicamente no te sientes bien, él ve la humildad de la persona y dice, bueno, ¿sabes qué? Estamos en el 2025, Wendy Pineda, te voy a dar la corte para el 2026, para que usted busque un abogado, un representante legal que te pueda ayudar para que venga a tener una representación Y conmigo. ojo, ahí tenemos que tener en cuenta que, como hablábamos hace tiempo, los jueces de inmigración son personas comunes y corrientes como nosotros, y ellos entienden que una representación legal incurre costos. Correcto. Entonces, ellos te están dando un tiempo considerable para que tú tú ahorres. Ahorres, trabajas, recuperes eso y te busques una oportunidad para poder defender tu caso. Correcto. Y no tomes decisiones a la locura. Por ejemplo, la selección de un abogado tiene que ser bajo las circunstancias que tú te sientas, número uno, te sientas cómodo, te sientas que van a pelear por ti, van a defenderte, va a dar el porciento grande para que tu caso sea realista y tú tienes que poner mucho de tu parte para poder ganar ese caso. Pero también te voy a decir algo muy importante, Giovanni, y aquí creo que es parte de el cliente en este caso. ¿Y por qué me refiero a esto? Me refiero a parte del cliente porque hay personas, y nos ha pasado en estos días, que hay personas que han llegado y ¿qué pasa? Que dicen, no, mira, es que yo en la audiencia yo no dije nada. El abogado fue el que habló y dijo todo por mí. Sí, pero tú tienes un traductor que el traductor te está diciendo lo que está pasando. O sea, no le puedes tampoco echar la culpa al representante legal o a tu abogado porque es que tú no entendías el idioma que estaban hablando. Y de pronto eso hizo que tú aceptaras una orden de remoción voluntariamente o que aceptaras los términos y condiciones. O sea, yo creo que ahí es cuando uno tiene que pensar qué pasa y en qué momento tú tienes que también tener una serenidad para poder decir, estoy entendiendo lo que me está pasando, aunque no tengo el término legal claro como lo puede tener el abogado, pero yo sé cuáles van a ser las consecuencias de decir un sí o decir un no. Pero ahí es donde vamos. ¿Por qué la situación de lo que estaba pasando? Porque veías tan fácil que el abogado empieza, el juez empieza a hablar y te empieza a decir que este caso no puede ser bajo el costo del abogado, pagado un abogado por la corte, que no puede ese cargo asumirlo el gobierno, que no puede, que tienes que buscar un abogado privado, claro, que hay una lista donde nosotros aparecemos, las organizaciones claro, donde aparecemos para ayudar directamente a las personas y que busquen la ayuda. Y entonces todo proceso migratorio tiene un costo. Entonces él te daba 1 año, 2 años, hubieron gente que le dio 3 años. 3 años para que pudieran conseguir, imagínate a 3 años, ahorrando 200 pesos mira, ahorrando mensuales. 50 mensual, tienes 600, 700 dólares al año. En 3 años tienes 2,000 y pico de dólares. Correcto, para que tú puedas tener la capacidad de poder ayudarte. También otra cosa que te quiero decir, y esto es un punto que hay que tocar, vamos a tocarlo después de la pausa, pero ¿qué vamos a tocar? Es que cuando